Muy buenos días, El Salvador. Ya estamos en este espacio de encuentro con Julio Villarán esta mañana de miércoles 2 de febrero. Hoy es día de la Candelaria. Un saludo especial para todos los sonsonatecos. Sonsonate está de fiesta. Hoy es la fiesta de Sonsonate, la fiesta principal. Usualmente hay carnavales este día por la noche, el día de la Candelaria. Y a todos aquellos que les tocó pagar la deuda porque les salió el niño Jesús en el pan de Reyes, en la rosca de Reyes, hoy van a pagar la deuda. Esta es una tradición mexicana que se ha ido pegando con nosotros y algunas gentes lo hacen ya, algunos grupos familiares, grupos de oficinas lo hacen. Ahí le salió, dicen, el muñequito a alguien y ese tiene que llevar los tamales ahora. Aquí estamos esperando los tamales. A Meme le tocan traer los tamales esta mañana de miércoles 2 de febrero. Reitero mi saludo para todos Sonsonate. Hoy están de fiesta. Este día tendremos la oportunidad de escuchar la voz siempre de una persona que en medios de comunicación siempre tiene su peso y es el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, que está conmigo. Vamos a platicar de lo que se aprobó ayer en la Asamblea Legislativa. Dicen que hay una ley que está motivando el espionaje y también hay cosas que tienen que ver con la transparencia del manejo de los fondos públicos en el país. También vamos a platicar de eso como invitado Eduardo Escobar. Eduardo, gracias por venir con nosotros. Buenos días, Julio. No, al contrario, gracias por la invitación. Siempre un gusto y un saludo a toda la audiencia. Tenemos bastante de qué hablar, Eduardo. Así es. Perfecto. También, miren, a mí se me escapó, pero ayer cumplíamos 4 años de encuentro con Julio Villagrán. Ayer estuvimos cumpliendo 4 años, yo recuerdo, era un 1 de febrero del 2018 y ayer pues sacamos esa imagen en las redes. Gracias a todos aquellos que saludaron a Encuentro con Julio Villagrán. Cumplimos 4 años después de iniciar así, de broma en broma, hicimos este espacio y hoy estamos y ustedes nos da mucho gusto contar con el apoyo de ustedes que siempre están en sintonía de Encuentro con Julio Villagrán. Vamos a revisar las maderas de esta mañana de miércoles 2 de febrero también. Vamos a ver cómo amaneció el país. El diario Colatino dice: nuevas ideas y aliados avalan el espionaje digital. Ahí está, de eso vamos a hablar ahora, esta mañana también. Nuevas Ideas aprobó una ley que se llama, tiene un nombre bonito, pero al final dicen que es el espionaje digital que se está implementando en el país. Así lo pone la madera del diario Colatino. La prensa gráfica dice: Estado legaliza espionaje por vías digitales. También es la madera del periódico de la prensa gráfica. Vamos a evaluar esta mañana cómo es esto de el Estado va a poder revisar todo lo que es lo digital de las personas. Asamblea frena reforma para ocultar gastos de funcionarios. También se frenó, estaba ya lista la ley que iba a también, dicen, a hacer más oscura el manejo de los fondos públicos, pero la Asamblea al final se frenó y sacó esa reforma. Y hay una fotografía ahí interesante. Volveme esa, dice: buscan su adelanto de pensión. Hay filas de personas buscando su adelanto de pensión. Tantas cosas que se escuchan que la gente está buscando cómo pedir el adelanto de la pensión. Eso dice el diario de hoy. El diario El Mundo: Asamblea aprueba agentes digitales encubiertos. Es la misma madera de todos los periódicos, ¿verdad? Y el periódico del presidente Bukele no, ya no publica nada de eso, ¿no? Que dice: faltante de 17 millones en gestión de Cifrido Reyes, es SS, ¿verdad? Cifrido Reyes, es lo que dio la conferencia que dio, que para algunos la conferencia del presidente de la Asamblea era como una cortina de humo ante lo que estaban a punto de aprobar, que era esto del espionaje y también sobre la transparencia, cómo manejar los fondos. Dicen esta era cortina de humo y salió diciendo que Cifrido Reyes le debe 17 millones al Estado. Bueno, ahí está la madera del periódico de Casa Presidencial con lo que ha pasado el día de ayer. Eduardo, comencemos con el tema de esto del espionaje digital. ¿Qué es lo que está facultando la ley ahora? Decía el diputado Guillermo Gallegos, es que para hacer espionaje del Estado no se necesitan leyes, el Estado lo puede hacer
tiene toda la facultad para poder hacerlo, eso se puede hacer, pero hoy se aprueba una ley. ¿Qué nos ayudas a entender un poquito, Eduardo, qué es lo que se ha aprobado y qué son las dimensiones que esto va cobrando? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decirle a la ciudadanía es que todos tenemos un derecho a la intimidad personal, es decir, a que nadie, a menos que yo lo autorice, pueda conocer ciertos aspectos de mi vida que yo quiero mantener fuera de la vista pública, es decir, digamos, temas de salud, temas de mi relación familiar, de mi relación de pareja, incluso aspectos que tienen que ver con el tema laboral, ¿ya? Entonces, digamos, tenemos esa esfera de privacidad que nosotros decidimos qué es lo que podemos de ahí compartir con la gente. En esa medida tenemos este derecho que está resguardado por la Constitución, por las leyes, y que no puede ser vulnerado por el Estado de forma arbitraria. Y en esa medida tenemos que partir de la existencia de este derecho, que tenemos esa intimidad. Ahora, ese derecho obviamente puede ceder, puede en algún momento ser sujeto de involucramiento del Estado y puede ser, no voy a decir vulnerado, pero puede ser afectado por alguna acción estatal. Pero obviamente en el marco de la ley y debidamente justificada la intervención estatal. ¿A qué me refiero acá? Por ejemplo, en la investigación de un delito. Si se está investigando un delito, pues obviamente el Estado puede involucrarse en esa esfera de intimidad personal y puede intervenir en ella, a efecto de encontrar evidencias, encontrar rastros de mi participación o de la participación de algún tercero en el cometimiento de un delito. Entonces, digamos, resumiendo lo que acabo de decir, tenemos ese derecho de intimidad personal que puede ser afectado por el Estado cuando haya necesidad, digamos, ¿verdad? Y que esté en una ley. Que esté en una ley. Que esté en una ley. Entonces, dicho esto, lo que ayer se aprobó, que por cierto, no soy especialista en esa área, pero lo que puedo mencionar es que lo que se hizo ayer en la Asamblea Legislativa es permitirle al Estado invadir esferas de privacidad de la persona, solo que en este caso en este tipo de aparatos, en computadoras, teléfonos inteligentes, ya que pueda el Estado ingresar a esta esfera de privacidad, que es nuestro aparato celular, y de ahí extraer cualquier información que considere pertinente la autoridad. Digamos, eso en esencia es lo que se aprobó, que el Estado pueda ingresar a nuestra intimidad, de nuestros aparatos electrónicos, de nuestra nube incluso, cuando tenemos archivos cargados en la nube, puedan ingresar a este espacio para, como digo, capturar alguna de esta información bajo la idea de que se va a investigar un delito, ¿ya? Eso es lo que se hizo. A simple vista uno podría decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Porque recordemos que ya nuestra intimidad puede ser sujeta actualmente, antes de esta reforma, puede ser sujeta a una intervención estatal. Por ejemplo, las telecomunicaciones. Si hay una investigación de un delito, el Estado, previa autorización de un juez, puede intervenir mis telecomunicaciones, me puede escuchar qué es lo que yo hablo con cualquier persona, aunque yo no la autorice. Pero, digamos, ahí hay una autorización judicial que se da y está justificado cómo se puede hacer esta intervención. Entonces, ya eso está. Ahora, y como digo, alguien podría decir, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia, digamos, ¿cuál es la diferencia con lo que ya existía con lo que ahora se ha aprobado? Bueno, lo que han dicho algunos especialistas en materia informática y de derecho es que, en primer lugar, la ley no establece límites de hasta dónde y qué es lo que puede, digamos, voy a decir esta palabra, espiar en su teléfono, por ejemplo. Si van a intervenirle su teléfono, que obviamente va a haber una autorización judicial,
hay una autorización judicial, pero no se establece un límite en la ley de qué es lo que puede verificar y qué no. Es decir, pueden entrar a sus conversaciones de WhatsApp, puede entrar a su correo, puede entrar a sus cuentas bancarias, si usted tiene la banca en línea, por ejemplo, pueden hacer eso. Entonces, digamos, ahí hay un tema que la ley no define eso. Aparte, no hay una definición clara de a qué delitos se le va a aplicar esta intervención. O sea, obviamente tiene que haber un catálogo de delitos a los cuales o para los cuales es necesaria esta intervención. Porque aquí el punto es la necesidad de la intervención, como se decía. Si en este caso es un delito, por ejemplo, de hurto, no sé, de cualquier tipo, que no involucre o que no necesariamente se pueda llegar a conocer quién es responsable por medio de esta vía, no tendría una lógica autorizar una intervención de este tipo, ¿ya? Entonces, como no hay una limitación para qué delitos, está ese tema de hasta dónde pueden llegar y qué pueden explorar, a lo que se suma el contexto del espionaje que los medios de comunicación y algunas organizaciones señalamos en su momento. Todo esto suma a tener serias dudas de las intenciones del Estado, del gobierno particularmente, con aprobar esta ley. O sea, ¿qué es lo que pretende, qué es lo que busca la aprobación de esta reforma? Entonces, eso genera una serie de dudas, porque si uno ve la ley, uno podría decir, bueno, requiere autorización judicial, es la Fiscalía la que la pide para investigar un delito. A primera vista uno podría decir, no se ve. Es válido, digamos, ¿verdad? Sí, tiene una razón de ser la ley, pero cuando uno comienza a ver estos detalles de los límites, de qué es lo que qué delito se va a investigar bajo esta modalidad, el tema de hasta dónde puede ingresar en mis aparatos electrónicos, es que cuando ya comienzan las dudas, y como digo, y no hay que dejar de lado el contexto. Esto se está dando en el momento que hay denuncias comprobadas por algunas, la Universidad de Canadá, no me recuerdo cómo se llama esta entidad, de que se ha dado espionaje en El Salvador, periodistas y miembros de organizaciones, que obviamente... lo de Pegasus. Pues sí, exacto. O sea, que está ese contexto Sí, del espionaje y que... ¿El Estado le pagó a esa empresa? Todo apunta a que el Estado salvadoreño, según los hallazgos que se han dado por ese análisis que se hicieron a los teléfonos de los periodistas. Entonces, en ese contexto se da el tema de la aprobación de la reforma. Esto implica que, digamos, esa información que pueda recogerse del área digital que uno pueda manejar, eso se puede utilizar judicialmente para cualquier cosa. Claro, y no solo es eso, porque, y aquí obviamente habría que revisar la ley. Si con esta reforma se establece un plazo, porque no recuerdo exactamente la reforma, el artículo, un plazo en que se puede utilizar esta información. Recordemos, por ejemplo, que la ley de intervenciones telefónicas, en este caso, establece que luego de la captura de las llamadas y todo esto, de intercepción de las comunicaciones, se tienen 6 meses para utilizarla, y si no se utiliza, se destruye. O sea, no puede quedar esa información de las llamadas y todo esto, ese registro no puede quedar así, disponible a lo eterno, ¿verdad? Entonces acá habría que ver también si toda esta reforma tiene contemplado un periodo en que se va a usar, un procedimiento para descartar información que se pudo extraer y que no se va a utilizar, porque también se puede extraer información que aparentemente sirve y luego se da cuenta la Fiscalía de que no le sirve para comprobar el delito. Entonces, ¿qué procedimiento se va a seguir para eliminarlo? O sea, el punto acá es cómo resguardamos la privacidad de las personas que no están involucradas en un delito, o cómo resguardamos otra información de personal sensible de la persona que no tiene nada que ver con la investigación de un delito, porque probablemente, digamos, pongamos un caso hipotético, yo he participado en un delito,
van a buscar en mis dispositivos, en mi nube, todo esto, obviamente pueda que haya información que me vincule a mí al delito, pero hay otra que no tiene nada que ver con eso. ¿Y qué medidas de seguridad van a haber para resguardar esa información y que no se pueda acceder? O sea, el punto es que se abre una ventana muy amplia para que el Estado pueda hurgar en nuestras actividades, en nuestra intimidad. Entonces ese es un tema. Decir Estado es mucho, o sea, es muy amplio. ¿Quién va a controlar esto, Eduardo? Bueno, es que aquí es donde entra, digamos, la Fiscalía, que es la que puede hacer esta solicitud justificadamente, y luego el órgano judicial que autorizaría la intervención, y luego el órgano judicial es el que valoraría en el proceso judicial correspondiente si se usa o no esa información. O sea, está en manos de la Fiscalía y del órgano judicial la aplicación de esta ley o de esta reforma. Ahora, el tema es, y aquí es donde ya se ha mencionado por algunos sectores, es el tema de decir, bueno, tenemos una fiscalía política, una fiscalía del gobierno, tenemos un órgano judicial manipulado por el gobierno. Entonces, ¿qué garantía da eso de que no va a haber manipulación de la información? O no se va a llegar, por ejemplo, a hacer un exceso en el manejo de la ley. Digamos, a un periodista de investigación le puede pedir la fiscalía argumentando de que probablemente conoce información, tiene información del cometimiento de un delito y por lo tanto está encubriendo al hechor de algún delito y que por lo tanto solicita al órgano judicial, al juez correspondiente, que le autorice intervenir el teléfono de o todas las redes y todo lo informático de esta persona, de este periodista. Puede llegar a eso, ¿ya? Y probablemente lo que encuentren ahí no vincula a este periodista, pero pueden encontrar información de alguna publicación que estaba próxima a hacerse, información de alguna investigación que están haciendo, etcétera. O sea, entonces eso, digo, da un margen, como se dice, de una duda razonable de las intenciones que se tienen con esta ley. O sea, ese es el punto. Hasta no tenemos la garantía de que no se va a usar políticamente la reforma. Y digo, no tenemos la garantía porque no hay una fiscalía independiente y no hay un órgano judicial o jueces en general independientes o jueces que van a actuar conforme a la ley. Porque veamos algo, ya tenemos 2 casos, según ha trascendido en medios de comunicación, y creo que han sido juezas, si no mal recuerdo, que han emitido fallos que no son del agrado de Nuevas Ideas o del gobierno y han sufrido algún tipo de traslado o de afectación en sus labores, ¿verdad? Entonces, no hay un órgano judicial que pueda garantizar imparcialidad a la hora de aprobar o no una intervención de este tipo. Entonces, es un panorama muy complejo que puede dar lugar o se puede prestar para un exceso en aplicación de esto, desviando lo que se busca con un tipo de regulación de esta manera. El gobierno ha sido criticado de comenzar una política de persecución hacia ciertos periodistas, hacia ciertos opinadores. Ha sido acusado de eso, pero ha habido como también un linchamiento público, digamos, de alguna falsa información que genera. Por ejemplo, usted es una persona pública que pertenece a una ONG, fácilmente puede decir, bueno, vamos a investigar a esta gente, vamos a ver de dónde, cómo son sus conexiones, vamos a ver quién alimenta las posiciones de esta gente, las pláticas que tuvo. Esto podría darse. Y también le quiero preguntar, Eduardo, porque creo que es importante, si es la fiscalía, digamos, que puede tener, van a necesitar un búnker para poder hacer todo esto, porque es una cuestión, imagínense, la investigación, el poder entrar a la vida de tantos y miles de salvadoreños a los cuales pudieran estar, digamos, siendo un objetivo del Estado, ver qué están haciendo, ¿verdad? Se van a necesitar muchos recursos también para esto. Sí, con esto último, obviamente, habría que ver si la Fiscalía tiene los recursos y digo recursos en general, para la aplicación de la ley.
Porque una cosa es que usted apruebe una ley y otra es que la pueda aplicar, que esté la infraestructura, que estén las condiciones para aplicar y hacer cumplir la ley. Habría que ver si están esas condiciones. Eso creo que sería interesante que se conociera por parte de la Fiscalía cómo va a aplicar, o sea, qué capacidad tiene de aplicar la ley. Ahora, con lo otro, sin duda, como decía hace un momento, acá pueden entrar a información o van a poder acceder a información que sin duda es sensible, pues del círculo de la intimidad personal de una persona. Entonces, valga la redundancia, entonces, ¿hasta dónde van a llegar? O sea, van a conocer que si están investigando a alguien, que esta persona tiene una relación con esta otra, y como digo, muchas de estas relaciones, mucha de esta información no tienen nada que ver con un delito, o sea, entonces se va a poder llegar hasta ese punto. Ahora, creo que también hay que decir que esto puede dar, y pensando mal, paso a crear información que no, que en realidad no poseía la persona. A montarle, digamos. O sea, ¿qué grado de auditoría se va a tener para conocer de que no introdujeron en mi aparato información, datos, evidencias que yo no tenía? ¿Ya? O sea, todas esas son las preguntas que hay que hacerse y contestar, y que las debería de contestar los instituciones estatales que van a aplicar esta ley, de qué medidas de seguridad pueden haber para no introducir en un aparato de telecomunicaciones o en la nube, como sea, introducir cosas falsas para imputar a una persona. O sea, creo que todo eso hay que pensarlo con la aprobación de esta ley. Perfecto, Eduardo, voy a hacer la pausa. Realmente es una ley que habría que comenzarla a analizar, y vamos a ver la disposición que se tiene ya con la ley, qué instrumentos también el Estado va a tener que aplicar o va a tener que institucionalizar para hacer efectiva esta ley. Vamos a hacer la pausa. También está el tema de la transparencia. No se aprobó algo ayer, Eduardo Escobar nos va a ayudar un poco a entender. Decían, quieren seguir ocultando la información. Ya se habla por ejemplo, del Instituto de Acceso a la Información, que dicen que es algo que ya está prácticamente muerto, ¿verdad? Que no se espera mucho del Estado brindar informaciones. Hay información que se está negando del manejo de fondos. Alcaldías que aquí nos han dicho algunas personas que están diciendo esto lo vamos a manejar de manera discrecional, no habrá información. ¿Qué pasa en el país? El dinero alcanza cuando nadie se lo roba, pero eso también hay que no solamente decirlo, hay que demostrarlo también, y eso es lo que la gente espera del manejo de los fondos públicos. Vamos a hacer la pausa. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, me acompaña esta mañana de miércoles. Voy a leer comentarios, Eduardo. Aquí están llegando ya los comentarios. David Guandique, buen día a don Julio y a don Eduardo. A todos, saludos desde San José, Costa Rica. Buenos días, Julio, soy Douglas Faguaga. Gusto, Douglas. Ahí está tu hermano. Tu hermano viene el viernes, viene tu hermano. Está Douglas desde Austin, Texas. Guandique, felicitaciones, don Julio, por su gran proyecto de estos 4 años. Gracias. Sergio Hurtado, la pobre gente haciendo fila para que le den lo de las tortillas con sal, y el loco botando el dinero con Bitcoin. Calderón H, también cuando existan amenazas que afecten el país colectivamente, pero estos lo que hacen es intervenir a las personas que están en contra de los intereses de ellos. Eso es ilegal. Jonathan Cabrera, buen programa, aquí se habla con toda la verdad. Maxito Hernández, la diáspora tendrá voto. Saludos, Julio, tu invitado, licenciado Escobar. Me gustaría un comentario suyo sobre las pensiones, y escuche un señor que escribe desde Estados Unidos refiriéndose a tu nombre, y se refiere a que este canal fue de Bukele y lógicamente está influenciando. Personalmente, por tus comentarios e invitados no lo creo. Son el único canal con invitados independientes. El otro era el de Baki, ya tiene 2 días de no transmitir. ¿Sabes algo? Dice, no. Señores, dentro de 2 años hay elecciones. ¿Qué esperamos para tomar acción y dejemos de denunciar tanto abuso? Actuemos ya. A este tiempo ya estamos tarde. Segovia dice, el pueblo salvadoreño debe tener
debe de elegir en las próximas elecciones una asamblea legislativa diversificada para parar tantos abusos políticos, porque los diputados ahora son marionetas. Le saluda el ingeniero Vázquez, pregunta a tu invitado, ¿qué pasa con todos esos transfugas de los partidos políticos que se están yendo a Fuerza Solidaria, el nuevo partido de los mismos de siempre? Dice Edge Samsung, buenos días don Julio, buena entrevista y buenos invitados, escuchando mucho de lo que no sabíamos. ¿Hay algunos comentarios, Eduardo, sobre estos temas? Despierta mucho interés el tema de lo que le pasa al país, también a la diáspora, hay la gente muy conectada. Bueno, solo dos comentarios que quiero hacer a lo que han dicho. Uno, el tema de pensiones, pues obviamente ahí el llamado es a la ciudadanía que esté pendiente de qué tipo de reforma va a plantear el gobierno y a la Asamblea Legislativa en el tema de pensiones. Esta es una promesa incumplida, eso no se ha dado, ¿verdad? No se ha dado, pero el ministro de Hacienda estaba mencionando hace poco en una entrevista que están en el análisis de la propuesta, algo por ahí decía. Pero el punto acá es de que hay que tener en cuenta de que una reforma de pensiones lo que tiene que ampliar es la cobertura, tiene que generar unas condiciones mejores al monto de la pensión de todos los pensionados. Eso es lo que hay que hacer, es decir, que sea universal y que tenga una pensión más digna. Eso es lo que hay que observar, porque acá creo yo que no hay que hacer de lado el hecho de que el Estado puede tomar, echarle mano al dinero de las pensiones, aunque sean 200 millones al año, pero es dinero que puede tomar el Estado. Entonces ese es un tema. Con lo otro del transfugismo, en este momento la ley prohíbe que todos estos alcaldes que están abandonando la disciplina de un partido político puedan competir en la elección siguiente con otro partido. Es decir, quien es de Arena o del FMLN y se sale e ingresa a otro partido, en primer lugar tiene prohibido ingresar a otro partido mientras ejerza el cargo. Tiene que mantenerse independiente y tiene vedada la posibilidad de competir en otra elección. No puede hacerlo, según la ley. Ahora, lo que se ve y lo que uno puede intuir es que de seguro van a reformar ese aspecto del Código Electoral donde se prohíbe ingresar a otro partido y se prohíbe competir en la siguiente elección. O sea, y ya lo dijo, de hecho, el exdiputado de Arena, ¿cómo se llama? El de Huachapán, el que tuvo el accidente. Magaña. Él ya mencionaba de una interpretación, entre comillas, de la ley, donde llegaba a la conclusión que sí podía competir una persona, un alcalde, que había salido de un partido. Podía competir en la siguiente, pero eso es falso, no puede competir. Entonces, si lo están haciendo es porque probablemente han hecho un cálculo o hay una promesa de reformar la ley para permitirles competir en la siguiente elección y que no afecte este tema de la prohibición del transfugismo, bajo la lógica de dar una apariencia de pluralidad al tener varios partidos que compiten en una elección. Eso les podría comentar de lo que decían los amigos televidentes. Perfecto. También hubo ayer mucha especulación sobre el tema de las reformas a la ley de acceso a la información pública. Eduardo, a ver, usted ha estado por muchos años en este tema de la información pública. Se han ido cerrando con esta nueva presidencia y con esta nueva legislatura, se han ido cerrando espacios, dice la crítica, a la información en los entes del Estado. Claro. Yo creo que acá hay que decirle a la ciudadanía un par de cosas. En primer lugar, mucho de lo que se conoce de las irregularidades de los gobiernos anteriores y del actual gobierno se debe a la ley de acceso a la información. Por esa vía es que se han conocido diferentes casos, diferentes usos indebidos de los fondos públicos, etcétera. O sea, por esta vía. Y en esa medida, lo que cualquier político indecente haría
es tratar de bloquear esta vía para conocer cómo se está manejando la cosa pública. Porque, ojo, la ley de acceso a la información lo que nos permite es conocer cómo se está manejando el dinero, cómo se están tomando decisiones, qué decisiones se están tomando, quiénes las están tomando. Para eso nos sirve esta ley, la ley de acceso. Entonces, como digo, un político indecente, ¿qué es lo que va a buscar? Bloquear esa ley, para que no conozcan cómo están manejando los fondos, para que no conozca quién está tomando las decisiones, ni conozca qué decisiones están tomando. Entonces, esa es la lógica política de cualquier político indecente. Entonces, lo que ahora quiere hacer el gobierno y Nuevas Ideas es precisamente bloquear esa ley, para que no se conozca información de cómo están moviendo los fondos públicos, cómo los están utilizando, por ejemplo. Eso es lo que quieren hacer. Y esto, digamos, no es algo que hasta ahora quiere hacer el gobierno. Sistemáticamente, desde 2019, el gobierno ha llevado al país en franco retroceso en materia de transparencia. El gobierno, en primer lugar, la información sensible que le puede afectar políticamente, la declaran reservada o inexistente y no la entregan, ¿ya? El gobierno, ahí podemos decir, ha abusado de la figura de la reserva de la información. Está reservando información que no debería de ser reservada. Luego, han debilitado el Instituto de Acceso a la Información. Es penosa la participación de representantes del instituto el día de ayer o antier en la comisión. No pudieron de ninguna manera señalar el retroceso que significaría que la información oficiosa se vuelva reservada. O sea, haberse visto que el ente garante del respeto a la transparencia, el acceso a la información, no se haya pronunciado respecto de ese retroceso que se quiere hacer. Porque, ojo, lo que quiere hacer el gobierno es que, por ejemplo, el presupuesto de las instituciones del Estado y sus gastos, si lo considera el titular que le puede afectar, entonces lo va a poner reservado. Eso es lo que van a hacer. Y de hecho ya lo están haciendo, porque la Asamblea Legislativa no tiene, bueno, o no tenía, no sé si ya lo tiene, pero no hasta hace un par de semanas, no tenía disponible su presupuesto en línea. Y eso, la ley dice que tiene que estar disponible sin que yo lo pida, tiene que estar ahí. El exalcalde de Mexicano, Simón Paz, estuvo acá hace algunos meses, Eduardo, si no me equivoco, allá por noviembre, estuvo acá, y él dijo acá que él es concejal de la alcaldía de Mexicanos, y él dijo que cuando llegaron, después que ya se tomaron posesión los alcaldes nuevos, llegó el alcalde de Nuevas Ideas, que cuando llegó el dinero del FODES que les debía, llegó una parte del dinero del FODES que le debía a la alcaldía, que ahí se puso en reserva el hecho de cómo se iban a distribuir los fondos del FODES. O sea, sin haber hecho una modificación a esta ley. Claro. O sea, de hecho, según lo que dijo el exalcalde Simón Paz acá, ya se estaban reservando información sobre cosas que la ley daba para que se pudiera dar información. Digamos, lo que pasa y lo que pasaría si aprueban esta reforma es que, por ejemplo, en ese caso se estaba cometiendo una ilegalidad. Era ilegal lo que estaban haciendo. O es ilegal lo que están haciendo. Pero ahora, si aprueban esta reforma, legalizarían eso. Es decir, volverían correcto, legal, el que una alcaldía, un ministerio reserve el uso de ciertos fondos, que no se conozca. Eso es lo que harían, legalizar. Entonces, como digo, esto es un grave retroceso en materia de transparencia y sobre todo teniendo en cuenta que una de las banderas del presidente cuando era candidato era luchar contra la corrupción. Yo les digo, ¿cómo se va a luchar contra la corrupción si no hay información? Si no rinden cuenta los funcionarios. O sea, va a ser casi que imposible saber cómo se están usando los fondos públicos y conocer si hay corrupción o no hay corrupción en el manejo de estos fondos. Entonces, es algo preocupante. ¿Y la reforma puntualmente qué señala? ¿Qué pone, Eduardo? Tiene varios, lo que no aprobaron, pero que está ahí. Tiene varios aspectos. Algunos
como sí lo dijo el Instituto de Acceso a la Información en su presentación, ajustan la ley de acceso con la ley de procedimientos administrativos, que hay un tema de plazos, procedimientos que se ajustan. Pero, digamos, el tema, y aquí quiero hacer énfasis porque para mí esto es lo más grave, es que la información que establece ya la ley, que debe estar publicada o disponible, según sea el caso, para la ciudadanía, sin que lo pida, presupuesto, viajes, el plan operativo de las instituciones, el organigrama, los asesores, todo esto, eso, que es información pública oficiosa, puede ser reservada por cualquier institución. O sea, es decir, si yo tengo el presupuesto de los gastos, cuánto tengo de ingreso en el año, cuánto voy a tener de gastos y cuáles son los gastos, eso yo lo puedo ocultar como funcionario. Puedo declararlo reservado, pese a que la ley dice que es información oficiosa, pública oficiosa. Eso es lo más grave, o sea, un funcionario perfectamente puede ocultar toda su gestión bajo este artículo, decir, no, esto es reservado. Eso es lo grave. Digamos, nosotros vamos ahorita a la Asamblea Legislativa. Entiendo, Eduardo, que es otro tema interesante, que todas las instituciones del Estado debían crear una unidad de información, sí, ¿verdad? Porque uno va a una alcaldía y dice, mire, ahí está una unidad que da información. Ahí pide la información que usted requiera, en una alcaldía, en un ministerio, en todas las instituciones del Estado hay una oficina. Si voy digamos, vamos a la Asamblea Legislativa ahorita, mire, quiero ver cuáles son los diputados que han viajado, por ejemplo. La oficina de la Asamblea Legislativa me tiene que dar esa información. Tiene que darla. Lo que han hecho es que están dando 30 días después del viaje la información por motivos de seguridad, entre comillas. ¿Ya? Pero tienen que dar la información. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con la reforma? Si considera la Asamblea de que revelar esa información pone en riesgo la seguridad de los diputados o alega otra razón, ellos pueden declarar reservada esa información y no se conoce qué diputados viajaron, hacia dónde viajaron, cuánto gastaron en el viaje. Ese tipo de información no se conocería ya. La pueden reservar fácilmente. Ese es el problema que se da. ¿Qué tal que un diputado no fue a una misión oficial y se la aprobaron, como algunos aliados del gobierno, que han andado en turismo legislativo, y también de los otros partidos, que les han aprobado miles de dólares en viáticos, les han pagado el viaje, no han tenido resultados, han ido a pasear, ¿ya? Eso es lo que se estaría promoviendo, de que se manejen mal los fondos públicos. Ese es, digamos, el nivel de transparencia al que nos están llevando esta Asamblea Legislativa y el gobierno. Digamos, orgánicamente, si yo voy a la Asamblea ahorita y digo, mire, yo quiero esta información, no me la dan. Yo tenía entendido, Eduardo, no sé cómo establece el mecanismo de la ley, que yo puedo ir a ese Instituto de Acceso a la Información y mire, en la Asamblea Legislativa pedí esto y no me lo dieron. ¿Yo puedo hacer ese tipo de denuncias? La ley establece un procedimiento de acceso a la información y un procedimiento en caso se deniegue la información. Y efectivamente es el Instituto de Acceso el que tendría que conocer si una institución me niega indebidamente la información. Es el instituto el que debería de conocer el caso, analizarlo y resolver conforme a derecho. Es decir, si me corresponde a mí que me entreguen la información o si la institución tiene razón. Pero ahí es donde viene el problema. Y voy a hacer de nuevo énfasis en lo que pasó en la sesión de la Comisión de Asuntos Legislativos, en la sesión del lunes. O sea, los representantes del instituto no mencionaron el tema de el golpe que significa volver la información oficiosa en información reservada. Entonces, si ellos creen que esto es beneficioso para la ciudadanía y yo voy a la Asamblea y pido información y me la niegan, ¿ustedes creen que ese instituto va a proteger mi derecho si yo llego y les digo, mire, la Asamblea no me dio la información, con lo que llegaron a decir la vez anterior a la comisión? No me van a tutelar mi derecho.
Ellos van a proteger al gobierno y van a proteger a las instituciones que nieguen información. Eso es lo que van a hacer. Entonces, ese mecanismo de garantía, de tutela de mi derecho, no va a funcionar. Ok. Voy a hacer la pausa, Eduardo. Hay cosas que tienen que ver, digamos, un viaje de un diputado. Mire, este diputado se fue a Estados Unidos, ha andado paseando allá y quiere información. No, no se la podemos dar. Esa es una cosa. Pero otra cosa es que yo vaya y diga, mire, yo quiero ver cómo se ha gastado el dinero del Bitcoin. Yo les puedo pedir información, mire, yo quisiera ver cómo se ha... Y mire, yo quisiera saber, por ejemplo, quién es el dueño del Archivo Wallet y quién es... y esto, cuánto se ha gastado en esto, y es dinero público. Una información un poco más pesada, digamos, ¿verdad? También se me puede negar este tipo de información. Le pregunto a mi invitado, Eduardo Escobar, es director ejecutivo de Acción Ciudadana, que está conmigo esta mañana de miércoles 2 de febrero, Día de la Candelaria. Eduardo Escobar, mi invitado esta mañana de miércoles 2 de febrero. El 2024 se les acaba a los apretadores de botones y dar atrás a todas esas leyes aprobadas por este régimen dictatorial. Muy buena entrevista, dicen. Don Julio, para Eduardo Escobar, ellos exigen transparencia del gobierno, pero cuando el pueblo pide transparencia, no la dan, dicen. ¿Quiénes? El gobierno, entiendo yo que está hablando, No. que el gobierno. Ya. Dice, exige transparencia, pero cuando les toca a ellos, dicen, no la dan. Sí. Es un retroceso esto de que estamos viviendo, Eduardo, de la transparencia, porque cuando se dijo en su momento, miren, usted llega a un despacho ministerial, usted llega a una alcaldía, usted llega y ellos deben obligatoriamente que darle la información. Esto que estamos viviendo y estas reformas que se están dando es una especie de retroceso entonces a la transparencia, porque el presidente Bukele, hay que decirlo claramente, se ha afincado ante el pueblo como una persona que no va a hacer lo que los otros corruptos hicieron, que los mismos de siempre hicieron, y acuñó aquella expresión de que el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. O sea, los ladrones que escondían cómo gastaban. Ayer mismo el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señalaba a Sigfrido Reyes de haber ocultado tanta información de los viajes, de los viáticos, de todas esas cosas, dijo, que se manejaban. Este es un planteamiento, es un retroceso entonces lo que estamos viendo, Eduardo. Sí, sin duda. Y creo que es importante decir que nada justifica, o sea, que el pasado haya ocurrido este tipo de hechos que se mencionan de Sigfrido Reyes y demás funcionarios. Eso no justifica lo que están haciendo ahora. O sea, que el gobierno, que Nuevas Ideas nos esté llevando para atrás en temas de transparencia. No justifica que fueron 17 millones. Qué bien que se ha conocido esa información, que lo procesen a quien corresponda y que se recuperen los fondos públicos. Eso está bien, pero de ninguna manera ese pasado tan opaco que vivimos puede justificar que ellos nos quieran llevar hacia atrás. Y aquí creo yo que es importante hacer la reflexión, Julio. Cualquier persona que cuando es candidato puede blandir la bandera de la transparencia, porque no tiene de momento nada que le cuenten las costillas, pero ya una vez en el poder, ya la transparencia, el acceso a la información se vuelve incómodo, porque ya ahí sí le cuentan las costillas y le señalan las irregularidades, los defectos en el manejo de la cosa pública. Entonces, por eso es que Bukele, cuando era candidato, se aprovechó de este discurso anticorrupción en favor de la transparencia para atacar a los opositores políticos. Para eso lo ocupó. Pero ya una vez en el poder, sabía del poder, del impacto que tiene el acceso a la información y la transparencia, y por eso es que lo ha comenzado a hacer al lado, porque le incomoda. O sea, solo un gobierno autoritario, o solo a un gobierno autoritario le incomoda la transparencia. Y aquí lo estamos viendo claramente. Les incomoda la transparencia. Mire, Eduardo, porque yo planteaba, hay casos que son, digamos, puedes decir, una tontera, saber dónde anduvo de viaje el diputado. Pero hay temas que son donde se involucran millones y millones de dólares, por ejemplo, que la gente o algunas personas desean saber cómo se lleva esto, pero no se sabe. Claro, y con el tema, porque usted mencionaba el tema Bitcoin, según lo que he conocido de varios periodistas y algunas personas de organizaciones, han solicitado información sobre el tema Bitcoin
y en algunos casos no les ha sido entregada o les ha entregado parcialmente o lo que el gobierno ha querido entregar. Y en general se conoce poco de cómo se está manejando el tema Bitcoin, se conoce poco. Entonces, todo ese tipo de temas de manejo de fondos públicos, cómo se están utilizando, son los que van a o podrían quedar todavía más escondidos del ojo de la ciudadanía. Porque hay que decir algo, sin esa reforma que no se ha aprobado, ya están haciendo lo que van a aprobar en la reforma. Están ocultando la información, están ocultándola. No hay datos públicos de muchas variables de la atención de la pandemia, por ejemplo, de los gastos de la atención de la pandemia, y no sabemos, y aquí pues un llamado a la Corte de Cuentas, tenía aquellas auditorías por el tema del Hospital de Salvador, no sabemos en qué concluyó eso, ¿verdad? ¿Ya? O sea, hay una serie de datos, de información que deberíamos de saber como ciudadanos y ciudadanas que está siendo ocultada por el gobierno sin la reforma. ¿Ya? O sea, porque como digo, la reforma lo que vendría es a legalizar el ocultamiento de información que ya están haciendo. O sea, no es que solo con la reforma va a pasar esto de ocultar información, si se la están ocultando. Ya la información no está fluyendo, no la están poniendo a disposición de la ciudadanía cuando se solicita. Y sobre todo la que tiene que ver con el manejo de fondos públicos, que es, digamos, de lo más delicado y de lo más importante que debería de conocer la ciudadanía de cómo se está gestionando la cosa pública. En la Corte de Cuentas, ¿qué rol entonces jugaría ahora? Digamos, ¿podría estar amedrentada la Corte de Cuentas, Eduardo, viendo, digamos, que tiene una avalancha de presiones la Corte de Cuentas? Decir, bueno, es la única institución, yo no sé, que no se ha dicho, ¿verdad?, que digamos el gobierno la ha copado. Eso no se ha dicho, ni se ha conocido, de que la Corte de Cuentas sigue el mismo libreto, digamos, de Casa Presidencial, ¿verdad? Pero entonces la Corte de Cuentas también juega un rol importante en el manejo de los fondos. Sí, la Corte de Cuentas tiene ese rol, pues, de fiscalizar el correcto uso de los fondos públicos, ¿verdad?, el uso del presupuesto general de la nación y todo esto. No sé si se deberá el silencio a que están fundamentando las auditorías o están en juicio de cuentas, no sé, o sea, en serio que no sé qué pasó con esos casos. No sé si es amedrentamiento, no sé qué es lo que hay. Pero lo que sí podemos decir es que sería importante que la Corte de Cuentas, así como hizo esas denuncias, esos avisos a la Fiscalía, no sé si se recuerda, hace un par de semanas, contra algunas alcaldías por el manejo de fondos de la pandemia, también hiciera lo propio con el gobierno, pues, o sea, que recordemos que incluso se dio a conocer un informe, o se filtró un informe de la Corte de Cuentas, donde señalaba, por ejemplo, DUIs repetidos que les habían entregado los $300, ¿se recuerda? Que estaba ese señalamiento, sí. Algunas cosas del Hospital El Salvador, etcétera, que no sabemos en qué concluyeron. Si al final se determinó que no había irregularidad, pues bien, ¿verdad?, no hubo irregularidad. O si por el contrario, no se desvanecieron los señalamientos, ¿en qué terminó ese proceso, esos procesos de auditoría? Eso es lo que creo que se debería de saber, porque si no, vamos a estar entonces ante un gobierno que maneja los fondos a su antojo, sin ninguna responsabilidad, sin ninguna consecuencia, sin nadie que lo controle. Entonces, apaguemos la luz y mejor vámonos. O sea, no va a haber control de ninguna manera. Este Instituto de Acceso a la Información ha sido cuestionado también, Eduardo. Se dice que sus funcionarios son delegados del gobierno. ¿Es así? ¿Ustedes lo ven así? Quiero ver, habían dos comisionados, un propietario y un suplente, que sí se le vinculaba con el gobierno, ¿verdad? O sea, a mí no me consta, ¿verdad?, que exista esa vinculación, pero entre pasillos se mencionaba, pues, que estaban vinculados con el gobierno. Igual señalamiento se le hacía al presidente del instituto. Nosotros teníamos todavía un margen de beneficio de la duda. De la duda, pero conforme ha ido pasando el tiempo, ese beneficio se ha ido quitando, pues, y estamos viendo que
que en realidad, pues, no puedo decir que son del gobierno, pero que al menos sí, de alguna manera, con su actuar, están dándole beneficio al gobierno. Por ejemplo, insisto, esta reunión de la comisión, donde no se pronunció el instituto sobre esta reforma que volvería información reservada, la información... No dijo nada. Que yo me recuerde, en la comisión no se dijo nada. Al contrario, se dijo que las reformas venían a beneficiar a la ciudadanía. ¿Ya? Eso fue lo que se dijo. Y como digo, obviamente hay algunas partes de las reformas que pueden beneficiar a la ciudadanía, pueden beneficiar el funcionamiento del instituto, pero hay algunos aspectos como este que yo menciono, que de ninguna manera, se busque por donde se busque, van a beneficiar a la ciudadanía. Al contrario, van a generar incentivos para la corrupción. Eso es lo que van a hacer. En materia, digamos, de instituciones que velan por, observan, digamos, el tema de transparencia en nuestros países, Eduardo, ¿hay algunos dictámenes, hay alguna información que se conoce? Entiendo que hay organismos internacionales que le echan el ojo a los países sobre el manejo de la transparencia, digamos. Bueno, hace un par de días, una semana creo yo, semana pasada, si no me recuerdo, se conoció el informe anual de Transparencia Internacional, donde se mide esa percepción de cuán corrupto, cuán transparente es un gobierno, un país. Y en este caso, pues El Salvador retrocedió un par de posiciones y se hacen señalamientos de un retroceso en esta materia. O sea, no solo somos nosotros, las organizaciones, las que señalamos que hay retrocesos en materia de transparencia en el país, sino que organizaciones internacionales han puesto ya el ojo y hacen el señalamiento del autoritarismo del gobierno, de los retrocesos en materia de transparencia, y que todo esto propicia corrupción. Y por eso el Estado salvadoreño retrocede en esta medición anual en términos de transparencia. O sea, eso está ahí, pues no podemos decir que Transparencia Internacional tiene una agenda de afectar al gobierno salvadoreño. Se hace una medición mundial. O sea, todos los países mide y saca año con año esta escala de nivel de transparencia de los países. Perfecto, Eduardo, gracias por venir con nosotros. No, gracias a usted y siempre a las órdenes. Un saludo a la audiencia. ¿Cómo está la agenda de acción ciudadana para los próximos días? Una buena pregunta. Vamos a presentar 3 informes en un lapso más o menos de un mes, mes y medio. Uno de la elección de la Fiscalía, del fiscal general. Hemos monitoreado este proceso y lo hemos contrastado con los estándares internacionales. Se va a presentar a finales de este mes. También tenemos un informe muy completo de la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, que también a finales de mes se presenta. Y tenemos un informe sobre el tema de contratistas del Estado y donantes de partidos, que también esperamos presentar a final de este mes. Entonces, vienen estos informes en el corto plazo, que es, digamos, la actividad que está haciendo Acción Ciudadana. ¿Esto de los contratistas tienen información ustedes? Sí, tenemos información, pero obviamente la información va hacia la baja. O sea, de 2014, 15, 16, 17, 18 tenemos más información, pero 2019 esto viene para abajo. Ya no tiene información de quiénes son los que el gobierno, el Estado contrata. Exacto, para obras. Ya es menos. O se tiene quiénes son los contratistas, pero como no se tiene quiénes son los donantes, entonces es difícil hacer ese cruce porque no se tiene esa información, porque eso es lo que nosotros hacemos. Vemos quién dona a un partido y vemos si este donante, una empresa, también es contratista del Estado. O sea, yo te ayudé, ahora ayúdame vos a mí. No podemos decir directamente así, sí, esa relación, digamos, pero se buscaría ver si eso es así. Exacto, o sea, al menos se deja planteada la relación entre donante y contratista, y obviamente luego hay que indagar si el contrato vino a consecuencia de la donación, por ejemplo. Vamos a estar atentos a esos informes. Está interesante ese último informe, de ver quiénes son los que... Yo me apunto, ahí te van tanto, pero mira, acuérdate cuando
Tenemos un caso que se hizo público, porque esto lo venimos midiendo desde hace 3 años. El caso de Alutec con el aeropuerto. En este caso, Alutec es un donante del partido Gana. Cuando Bukele compitió para presidente, le donó $1 millón al partido Gana. Y luego esta empresa es la que salió adjudicada con el contrato de asocio público-privado para el tema del aeropuerto. ¿Ya? Donó $1 millón y después ganó la licitación para el aeropuerto. Así es. Entonces es el designado, el adjudicatario de este asocio público-privado. Interesante. Más interesante todavía, lo vamos a invitar para que cuando tengan nuestros informes, claro, me los trae, vamos a ver aquí, vamos a platicar con la gente y nos dice los contrastes, cuánto di y cuánto recibí. Eduardo Escobar, mi invitado esta mañana de miércoles 2 de febrero. Reitero mi saludo para todos sonsonates, saludos sonsonatecos en su fiesta de este día de la Candelaria. Ya vinieron los tamales a TVX, ya están listos los tamales, ya vamos a ir por los tamales. Ya el que le salió el muñequito o el niño Dios, ya trajo los tamales aquí en TVX. Gracias a todos aquellos que han saludado por el 4º aniversario de encuentro con Julio Villagrán. Mañana jueves, mañana estará con nosotros el doctor Iván Solano, infectólogo. Hablaremos del Omicron, hablaremos del COVID, hablaremos de consecuencias, hablaremos del sistema de salud. Mañana no puede perderse al doctor Iván Solano con nosotros mañana jueves. Por hoy es todo. Pasen un feliz día.